Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que creo que es una buena ocasión el que aprovechemos esta jornada que tiene que ver con, en la que estáis analizando cómo se percibe el trabajo de los grupos líder desde el punto de vista de los medios de comunicación social y qué tendremos que hacer para mejorar esa comunicación social. Decía que me parece que es importante, que es adecuado que aprovechemos este espacio, este entorno, para firmar los nuevos convenios, la adenda a los convenios que desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales habíamos firmado en el año 2016 con cada uno de los 11 grupos de desarrollo local de Asturias. Una adenda que expresa esa nueva dotación económica, casi 32 millones de euros más, y que creo que es un motivo de satisfacción para todos, que pone de manifiesto la importancia de la iniciativa líder en Asturias y el buen trabajo que se está desarrollando de la mano Consejería de Desarrollo Rural, Grupos de Acción Local. Y sin más, voy a ir llamando a cada uno de los presidentes y presidentas para que procedamos a la firma de estos nuevos convenios, de esta adenda a los convenios vigentes, y comenzamos por el Grupo Local de Acción para el Desarrollo de los Municipios del Alto Nalón, Laviana, Caso y Sobrescobio. Vamos con bolígrafos, sí. Caja Rural. Bueno, hay aquí más bolígrafos. Firma por los dos lados, eso es, y ya. Ahí, y ya firma. Tiene la palabra el presidente del grupo. Marcelino, cuando quieras. Buenos días, consejera, directora general, presidente de la red asturiana, alcaldes, alcaldesas, presidentes de los grupos de desarrollo, medios de comunicación, compañeras y compañeros. Hoy es un día importante porque con la firma de estos nuevos convenios Red Líder se refuerza nuestro trabajo. El trabajo de los 11 grupos de desarrollo de Asturias que desde hace casi 20 años pues llevamos desarrollando trabajo en nuestro territorio. Un desarrollo participativo basado en la acción conjunta de ciudadanos, empresarios, agentes locales y administraciones. La firma de este convenio, que concede 31 millones de euros a los 11 grupos de desarrollo rural para que se puedan conceder nuevas ayudas entre los años 2020 y 2022, supone, sin lugar a duda, el reconocimiento de la importante labor que los técnicos de las gerencias realizan para hacer posible que los emprendedores de sus comarcas puedan optar a los fondos europeos de desarrollo rural. Supone también un reconocimiento al consenso que preside cada una de las reuniones de las juntas directivas y de las asambleas de los grupos de desarrollo, donde los acuerdos se toman casi siempre por unanimidad. Y también un aplauso a la implicación y al trabajo que los miembros de los grupos dedican a impulsar sus territorios. Hay que tener en cuenta que a veces ese trabajo, esa implicación y esa gestión no resulta nada fácil. En esta convocatoria, por ejemplo, en apenas mes y medio, las gerencias han realizado y elevado ante la Consejería de Desarrollo Rural las propuestas de resolución de la convocatoria, instruyendo más de 500 expedientes, teniendo en cuenta la complejidad de la adjudicación de los fondos europeos y los controles a los que está sometida su gestión. Es absolutamente necesario poner en valor el trabajo de las gerencias y de los técnicos y destacar la importancia del trabajo de los grupos de desarrollo. La seriedad y la responsabilidad con la que todos y todas los que estamos aquí
nos enfrentamos cada día a nuestro trabajo se puede medir por los resultados. Los grupos de desarrollo, al menos esa es la percepción en mi comarca, están convirtiéndose en un referente, en un instrumento imprescindible para el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios rurales. Sin los fondos de desarrollo rural y sin la metodología de trabajo, apenas podría haber incentivos ni apoyos para los emprendedores locales. Pero a los que creemos y apostamos por el medio rural de Asturias y las partes implicadas nos queda mucho que hacer. Es necesario reducir la burocracia, muy importante para el trabajo y para sacar proyectos adelante. No significa eliminar el rigor y el procedimiento ni en la gestión. Las bases reguladoras de las ayudas son manifiestamente mejorables. Deben de tener más en cuenta el territorio y a los beneficiarios a los que van dirigidas, pequeños empresarios y jóvenes emprendedores en general. Los plazos de las convocatorias tienen que ampliarse para que la gente del territorio las conozca y las pueda aprovechar al máximo. Por tanto, este convenio que hoy se firma es necesario, pero también necesitamos un convenio nuevo para el siguiente periodo, que nos ayude a frenar ese despoblamiento tan grande que tenemos y que sufrimos en las zonas rurales y que ofrezca a los jóvenes de nuestra comarca, cada vez más cualificados, la oportunidad de construir su futuro en el territorio. Muchas gracias. Llamamos a continuación al presidente de la Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muñellos. Empieza tú por ahí y empiezo yo por aquí. Vale. Primera página y atrás en el pie de firma. Primera página y atrás en el pie. Eso es. Muy descriptivo. ¿A que sí? Has oído, sí. Falta ese. ¿Esto cómo lo metes? ¿Todo aquí en esta misma carpeta o repartimos? Todos juntos, luego ya lo repartimos. Muy bien. Nos damos la mano y te doy la palabra. Tiene la palabra el presidente del grupo, José Víctor, cuando quieras. Muy buenos días a todos y todas, consejera, directora general, presidentes, presidentas, alcaldes, alcaldesas y gerentes. Soy de los que siempre dice que las grandes estrategias probablemente estén todas inventadas desde la época de los griegos y que yo huyo siempre de ellas, y lo digo como una crítica y con ese ejemplo, y permítaseme no ser lo suficientemente prudente a la hora de decirlo de esa manera, porque yo creo que cada vez que afrontamos un nuevo modelo, un nuevo reto, lo hacemos pensando en que definir nuevas estrategias, nuevos documentos que hablen y versen sobre lo que debe de ser el desarrollo rural, el mundo dentro de la vida del desarrollo rural, resulta que siempre decimos que tiene que haber un nuevo documento, una nueva estrategia, una nueva planificación. Yo creo que hay que huir de las nuevas estrategias y directamente apoyar a los proyectos concretos, a los proyectos concretos de vida en los territorios rurales como los que hoy representamos todos y todas las que estamos hoy aquí. Y eso es fundamental. Y yo creo que los grupos de desarrollo rural y la estrategia líder son precisamente el instrumento que nos facilita innovar a la hora de apoyar esos proyectos concretos. La historia de una vida en el medio rural pasa por los servicios básicos, la sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores, pero no es suficiente. Hoy se dijo también que las infraestructuras, tanto las viarias como aquella otra que no es tan visible, pero que es tan importante para nuestras comunicaciones, que son las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación. Pero no basta. Desarrollo rural sí es ganadería, sí es agricultura, sí es producir nuestros productos de la manera más ecológica y con la mayor de nuestras calidades y tener nuestras IGPs, nuestras denominaciones de origen, al final, en definitiva, nuestro sello de calidad. Pero desarrollo rural es también atraer al arquitecto, al abogado, al médico,
al profesional que se quiera quedar en el territorio rural. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues el ticket rural que Asturias puso en marcha y que fue ejemplo hasta en el Parlamento Europeo es precisamente una de esas iniciativas innovadoras que, como salga bien, tenemos una parte muy importante de la que tirar, y otros grupos, como en este caso otras comunidades autónomas, deben también explotar. Cuando nos toca hablar de desarrollo rural fuera de Asturias y ponemos de ejemplo cómo funcionan los grupos de desarrollo rural, la convocatoria líder y el trabajo que hay de estos grupos junto con la autoridad de gestión, que en este caso es la consejería, somos un excelente ejemplo. No se cumple este modelo en otros lugares de España y nos miran, hay que reconocerlo, con cierta envidia. Que pueda salir de Asturias y decir que llevamos más convocatorias que nadie de los fondos líder es algo que nos enorgullece. ¿Por qué? Porque seremos capaces, con este incremento de más de 30 millones de euros, de gestionar en torno a 102 millones de euros directamente a través de los grupos de desarrollo rural para iniciativas concretas que se puedan desarrollar en nuestro territorio y, por lo tanto, fijar población. Es decir, defiendo el modelo Asturias. Lo que creo que no debemos defender es el modelo que a lo mejor se abre a partir del año 2023, en el que es un modelo de centralidad, en el que la propia autoridad de gestión sea el propio ministerio. Yo creo que, y nuestro grupo así lo defiende, que los verdaderos dinamizadores del medio rural, los que buscan las nuevas oportunidades, quienes son capaces de gestionar y orientar a nuestros emprendedores y en la gestión y en el logro de sus proyectos, de sus ideas, de sus iniciativas empresariales y por lo tanto de sus proyectos de vida en nuestro territorio, sois los miembros de los grupos de desarrollo rural. Y yo creo que la firma de este convenio, además de ser un aumento del número de proyectos que vamos a ser capaces de financiar gracias a esta nueva financiación o esta nueva adenda, es también la defensa de un modelo que tiene que servir de ejemplo del desarrollo rural, no solamente en España, sino también en Europa. Muchas gracias. Llamamos ahora al presidente del Grupo de Acción Local Bajo Nalón. Muy bien, firmamos. La primera página y pide firma, vale. Muy bien, aquí. Tiene la palabra el presidente. Jaime, cuando quieras. Muy buenos días a todos, a todas. Quisiera empezar estas breves palabras diciendo que para los que duden de la eficacia y sentido de los grupos de desarrollo rural, hoy puede ser que no sea un buen día, ya que asistimos a un acto en el que se reconoce la labor que desde hace ya muchos años los grupos de desarrollo rural vienen desarrollando en el medio rural asturiano. La adenda a los respectivos convenios que hoy firmamos no es otra cosa que la constatación y el justo reconocimiento a ese trabajo, muchas veces infravalorado y poco reconocido, que por medio de los programas LEADER se ha traducido en mejores servicios y más empleos para los habitantes del medio rural. Asimilando todavía los cambios en un modelo de gestión que, a mi entender, limita el poder de decisión y la autonomía de los grupos de desarrollo rural, han ido pasando las sucesivas convocatorias, a pesar de los múltiples problemas asociados, arrojan unos datos y unas cifras de ayudas concedidas impresionantes.
siendo una de las medidas del PDR con mayor grado de compromiso el incremento en más de 31 millones de euros del cuadro financiero inicial. El líder ha sembrado bien para recoger ahora una cosecha merecida. En nuestro caso, hemos aprobado un total de 135 proyectos. Desde el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón fuimos muy críticos aquel 31 de mayo de 2016, cuando se procedió a la firma de los convenios para la gestión del programa LEADER y del eje 4 del FEM. Pero sería injusto no reconocer ahora el esfuerzo y la valentía que supone incrementar los cuadros financieros iniciales de manera notable. Tampoco dudaremos en manifestar nuestro desacuerdo cuando la situación lo requiera, pero todos debemos dar un margen para que el sistema se vaya consolidando y se vuelva estable. Hay que buscar ventajas, las ventajas que suponen una mayor seguridad legal frente a la evidente pérdida de autonomía en la toma de decisiones, y en eso estamos. Reordenar partidas para incrementar la destinada al LEADER dentro del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias requiere audacia, valentía para convertirlos en la región española que más porcentaje dedica al desarrollo rural participativo y la segunda de Europa. Esta inyección económica que afirmamos hoy garantiza mantener un presupuesto razonable para las convocatorias venideras, que pueden llegar hasta 2022, ya que de no haberse producido significaría que la mayoría de los grupos ha agotado su cuadro financiero en el periodo 2016-2019. Especial importancia cobra esta circunstancia cuando desde la Unión Europea han confirmado el retraso de la puesta en marcha de la nueva PAC para el periodo 2021-2027, por lo que se generará un periodo de transición o la prolongación del marco actual. No seguir apostando por el modelo de desarrollo rural participativo para otros fondos europeos, inspirado en la metodología LEADER, en el futuro sería un error imperdonable que no merece el medio rural asturiano. El programa LEADER es la plasmación directa y efectiva desde un enfoque holístico e integrador de la necesidad de una gestión multidisciplinar y transversal del medio rural. Frente a políticas sectoriales parciales, la integración de objetivos en el medio rural es la única salida posible, sobre todo cuando desde Europa se busca la sostenibilidad social, económica y medioambiental del territorio y de todas las actividades económicas que en él se desarrollan. De cara a las próximas convocatorias, aún tenemos asuntos pendientes de capital importancia que me gustaría destacar. Primero, una mayor flexibilidad en los plazos de presentación de solicitudes, armonizando la rigidez actual con el modelo abierto de periodos anteriores. Yo creo que esto ayudaría a promotores y gestores a desarrollar sus proyectos y nuestro trabajo con una mayor eficacia y sentido, sobre todo teniendo en cuenta que en otras comunidades autónomas es posible. Segundo, sería necesario también solventar la problemática suscitada en todos los grupos de desarrollo rural con la no admisión de determinados gastos asociados a la gestión y que están siendo asumidos con recursos propios que se incrementan año a año. En la misma línea de la reivindicación anterior está la de pedir a quien competa en la consejería que realice una mayor defensa interna frente a otros departamentos u organismos controladores del trabajo que se desarrolla desde los grupos de desarrollo en la gestión de las ayudas, sin perder rigor y siempre cumpliendo con el marco legal vigente. En muchas ocasiones la sospecha siempre sobrevuela sobre nosotros, pero los datos de los controles y las auditorías realizadas disipan cualquier duda al respecto. Termino esta intervención agradeciendo de nuevo el esfuerzo de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales por incrementar el presupuesto destinado al desarrollo local participativo dentro del PDR, vinculado directamente al programa LEADER, garantizándoles que por nuestra parte no faltará el esfuerzo y trabajo para que esta confianza se traduzca en la mejora integral del medio rural asturiano. Muchas gracias. Es el turno de la presidenta de la Asociación para el Desarrollo Integrado de Cabo Peñas, ADICAP. Buenos días. En la primera página y en el pie de firma.
tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Consejera, directora general, presidente de la Asociación Asturiana de Desarrollo Rural, presidentes y presidentas de los grupos y también alcaldes y alcaldesas a los que tengo el honor de representar como presidenta de este grupo de acción local que integra pues, a los municipios de Gozón, de Corbera, de Llanera y de Carreño. Es un día especial pues para nosotros porque damos luz verde y seguimos avanzando en lo que tiene que ver al desarrollo rural. Quisiera también poner en valor la importancia de ese desarrollo y ese enfoque pues participativo, de abajo arriba, tan importante, que como ya dijeron los presidentes que me precedieron, no siempre ha estado bien valorado y también en muchas ocasiones ha estado sembrándose ciertas dudas que no ayudan a que se avance. Hay que defender también la labor que desde las gerencias en tiempo récord se ha hecho para poder tener resueltas esas convocatorias. Yo creo que también es importante pues, que mantengamos esa filosofía participada, tener en cuenta las diferentes entidades y el trabajo altruista que se realiza a pie de territorio dentro de los grupos y que yo creo que somos una herramienta probada, evaluada y testeada de calidad para seguir avanzando con medidas en el desarrollo rural. También es importante reconocer el esfuerzo de la Consejería a nivel económico y, por supuesto, pues desear que sigamos avanzando en la posibilidad de que a la mayor brevedad posible para el nuevo periodo pues volvamos a tener ya los convenios y estemos trabajando, porque nos permitirá pues trabajar con una flexibilidad y con unos tiempos que nos harán también captar pues mejores proyectos. En nuestra comarca también es importante no solamente la gestión del grupo líder, sino que por nuestra configuración junto con Gozón tenemos la posibilidad de disfrutar pues, de los fondos de la pesca para la diversificación. También son importantes para este territorio el contar con ese tipo de recursos. Y yo creo que ya, bueno, pues para terminar también agradecer y felicitar a la red por algo novedoso. Cuando el año pasado en el anterior periodo hacíamos la firma de convenios, nos enfrentábamos a nuevos retos, que era la modernización. Yo creo que todos los grupos estamos en condiciones, a través del Open Certia y con temas digitales, hemos intentado también avanzar y adaptarnos a las exigencias. Por lo tanto, tenemos músculo, flexibilidad y ganas de seguir adelante. Y también quisiera felicitar a la Red Asturiana de Desarrollo Rural por esa iniciativa, pues yo creo que valiente, de presentar Asturias y presentar también pues el municipio de Candás como destino de la sede del Parlamento Rural Europeo. Yo creo que es una oportunidad para toda Asturias, para el municipio que represento, para el grupo, el poner en valor lo que venimos haciendo en políticas de desarrollo rural, la importancia que tiene y también la singularidad de espacios que somos neorurales, porque estamos próximos a los municipios que son grandes y que también corremos el riesgo de que se nos engulla. Hay muchas oportunidades en el medio rural, efectivamente hay que fijar población, hay que tener servicios y tenemos que tener infraestructuras. Y con estos medios y con estas mimbres y con agentes y activistas como los alcaldes y las alcaldesas, yo creo que lo tenemos fácil para conseguirlo. Gracias. Es el turno del presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra. Sí. ¿Lo dejo aquí? Sí. Y tiene la palabra Alejandro. Muchas gracias, consejera, directora general, alcaldes y alcaldesas, presidente de la red y representantes del resto de grupos de acción local de toda Asturias. Me corresponde representar al Grupo de Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra y, como tal, expreso en primer lugar agradecimiento a la consejera, a su equipo y al Gobierno del Principado de Asturias
por esta firma, que supone una inyección presupuestaria al desarrollo rural de Asturias y que, por tanto, como han dicho todos los antecedentes en el uso de la palabra, nos permite seguir caminando y trabajando en los próximos años en lo que es el desarrollo rural de Asturias, que para eso están los grupos, y desde luego lo hacemos con la experiencia y con las mejoras que se han podido hacer en estos años y también con la experiencia que, tal y como ya se ha dicho aquí también, nos obliga a mejorar, porque los problemas del medio rural están ahí, los conocemos todos, y a pesar de este instrumento, que ahora mismo se puede decir que es casi el único de discriminación positiva para el medio rural que tenemos, a pesar de eso, pues todos conocemos los problemas, en muchos casos agravados, de despoblamiento. Estamos ahora mismo en una estrategia nacional, por fin, y regional de lucha contra el despoblamiento. Creo que los programas de desarrollo rural tenemos el reto también de incardinarnos en esa estrategia nacional, porque la mayoría de las decisiones que se necesitan estructurales para que el medio rural pueda salir de donde está y tener futuro, dependen de decisiones de la Unión Europea y de los Estados. No hay que engañarse, por muchos fondos de desarrollo rural que tengamos, y bienvenidos sean, necesitamos medidas de discriminación positiva del medio rural asturiano que vayan mucho más allá. Y el tema de la fiscalidad es clave, ya es inaplazable el poner en marcha, y eso todos sabemos que depende de decisiones de los Estados, de una discriminación positiva también en el ámbito fiscal para el medio rural. Bienvenido sea la medida de Asturias del ticket rural de autónomos, hay que agradecerlo, pero el autónomo que emprende en el medio rural está en desigualdad de condiciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de acceso a las nuevas tecnologías, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde cualquier punto de vista del emprendedor que lo hace en otras zonas, y por tanto necesita una discriminación positiva en el ámbito fiscal. Yo creo que los fondos de desarrollo rural también necesitan una actualización para mejorar en el modelo que tenemos participativo, afortunado, y hay que apostar por él, pero el corsé de la burocracia, de la normativa y demás, obligada por otra parte, le hace también caminar más despacio y con dificultades. Yo creo que la burocracia, en el sentido peyorativo que tiene esta palabra, nos ahoga en muchas ocasiones, y tenemos que hacer cambios y reformas para que el emprendedor, que al final del recorrido tiene una ayuda, pues no tenga la sensación que tiene de haber pasado por una odisea, y también que se queden tantos por el camino. Sería interesante conocer los datos de ayudas y también de todos los que se han acercado a los grupos pero que no han podido sacar por distintos motivos su proyecto adelante, y por eso yo creo que debemos de trabajar todos para mejorar este modelo, que es afortunado y que es necesario, pero que necesita de mejoras, necesita de cambios, siempre para mejorar, y especialmente en ese aspecto de la burocracia mal entendida, ¿no? Que no puede ser ausencia de controles, por supuesto, pero sí tiene que ser facilitadora y no lo que a veces denominamos como carrera de obstáculos. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, mucho que mejorar por el medio rural, y hoy se da un paso necesario y positivo para seguir trabajando por el medio rural asturiano. Así que muchas gracias. Llamamos ahora a la presidenta de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias. Y tiene la palabra Gema. Pues buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Hoy es un buen día para la comarca de la Montaña Central de Asturias, como para el resto de los grupos de desarrollo asturianos. Se revalida el papel que ejercemos como verdaderos motores de desarrollo rural en esta región. En este espíritu de compromiso con nuestro territorio, nadie como nosotros es capaz de aflorar las necesidades y poder darles una solución eficaz. Ni nadie como nosotros puede hacer partícipes de las reivindicaciones realizadas por la sociedad y plasmarlas en verdaderas soluciones para nuestras comarcas. Es momento de volver a situar a los grupos en el lugar que se merecen. Y no solo como protagonistas de la dinamización social y económica del medio rural de Asturias, sino como impulsores de proyectos de cooperación, de innovación, que son los grandes retos de Asturias para estos espacios geográficos.
Como creo que todos sabemos, los fondos LEADER son claves para la recuperación de la zona rural asturiana, por su capacidad de atajar uno de los problemas estructurales, como es el despoblamiento, y también como impulsores de la mejora de los servicios públicos locales. En este sentido, se ha invertido en más de 1.100 proyectos empresariales y se han financiado actuaciones públicas en la práctica totalidad de los concejos rurales de Asturias, además de un sinfín de asociaciones. Y eso sin contar la recién tramitación de la convocatoria de 2019, que se ha realizado en tiempo récord. Mi enhorabuena a los 11 grupos de desarrollo rural de Asturias y especialmente a sus técnicos. Como bien dije al principio de mi intervención, hoy es un buen día para el medio rural asturiano. Se habilita desde la Consejería de Medio Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias un presupuesto adicional de 31 millones de euros que permitirá abrir 2 nuevas convocatorias, cuando los fondos ya se habían agotado. Con ello, se abren nuevas vías de esperanza para los territorios. Así que enhorabuena a todos. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno a la Asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía. Es el turno de Barrientos. Buenos días, consejera, directora general, alcaldes, alcaldesas, compañeros y amigos. En septiembre de 2016 se convocaban las primeras ayudas LEADER de este periodo de programación 2014-2020. Era la culminación de 2 años de intenso trabajo a nivel técnico y político, en los que el CEDER Navia Porcía elaboró una estrategia de desarrollo local participativo para nuestra comarca, que contemplaba un presupuesto de algo más de 6,5 millones de euros destinados a subvencionar proyectos promovidos por empresas, entidades locales y asociaciones. Tan solo 2 años y medio después, el CEDER Navia Porcía ha aprobado un total de 131 ayudas. Es decir, hemos destinado al desarrollo del tejido socioeconómico de la comarca el 95% del total de los fondos disponibles para este periodo de programación. Desde el año 2001, en el que se fundó el CEDER Navia Porcía, siempre hemos priorizado el desarrollo del tejido empresarial de nuestro territorio, y así en el periodo 2014-2020 más del 80% de las ayudas aprobadas han tenido como destinatarios emprendedores y emprendedoras, empresarios y empresarias que apuestan e invierten en nuestra comarca. Y además hemos centrado las ayudas en aquellos sectores con más potencial y, en muchos casos, más necesidades. En el sector primario, la industria agroalimentaria, la pequeña industria rural, los servicios a la población. Pero sin olvidarnos tampoco de ayudar a asociaciones y ayuntamientos en el desarrollo de proyectos que mejoran la calidad de vida de los que vivimos en el medio rural. Quiero también destacar el papel de la mujer emprendedora en el medio rural, un papel fundamental y cada día más relevante, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que el 90% de las ayudas del conocido ticket rural que hemos aprobado han tenido como destinatarias a mujeres desempleadas, emprendedoras que han iniciado su actividad como empresarias autónomas. El Gobierno del Principado de Asturias, en su apuesta por la gestión del desarrollo rural desde los propios territorios, ha sabido reconocer en estos resultados una elevada eficacia en la gestión de los fondos públicos, una eficacia en la que tiene mucho que ver la dedicación de nuestros técnicos y técnicas que forman parte de esta gerencia y de todas las gerencias de Asturias, y el compromiso de todos los miembros que formamos parte de los grupos de acción local. Y ha sido este reconocimiento el que ha hecho posible que hoy estemos aquí para firmar una adenda al convenio de colaboración entre el Principado y el CEDER Navia Porcía, que nos
permitirá seguir incentivando el desarrollo empresarial de la comarca y de todas las comarcas de Asturias y continuar apoyando inversiones destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Nada más, muchas gracias. Llamo ahora al presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias. Tiene la palabra Ramón. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al Gobierno del Principado de Asturias y en nombre a la consejera de Medio Rural por las ayudas de incremento a los fondos que nos vienen de maravilla. Luego quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con las reivindicaciones de los compañeros que me precedieron. No lo vamos a repetir, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo único que voy a repetir es una cosa que dijo el presidente del Comarca La Sidra, Alejandro. Y es hora de empezar a hacer una discriminación positiva a los que estamos en el medio rural. Y lo dice alguien que cada día lo sufre en sus propias carnes. Antes los ponentes, uno de ellos dijo que veía las salidas muy... poner una empresa en el medio rural. Yo si fuera hoy seguramente me lo pensaría. No lo pensaría, no diría que no. Pero bueno, tenemos futuro. Voy a hablar de mi grupo. Es un honor encontrarme hoy con ustedes como presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Oriente de Asturias. Asociación o grupo que lo forman 13 ayuntamientos y 21 entidades asociativas y que llevamos 25 años gestionando distintos programas líder en nuestra comarca. Como Grupo de Acción Local, el Oriente de Asturias, hemos elaborado y puesto en marcha distintas estrategias de desarrollo en nuestra comarca, obteniendo así los fondos europeos confeccionados por Principado de Asturias y el Estado, que han ayudado a financiar numerosos proyectos de creación de nuevas actividades y de modernización del tejido productivo, ayudando a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y a mantener la población rural en nuestro territorio, cosa importante. Creemos en las potencialidades de nuestra comarca, así como en la eficacia de los programas líder, que incluso, a pesar de la reciente crisis económica durante el periodo anterior, 2007-2013, nos permitió financiar 191 proyectos, creando un total de 37 empleos y contribuyendo al mantenimiento de 231 puestos de trabajo en el territorio. La nueva situación de crecimiento económico más favorable nos está permitiendo una importante reactivación de nuestras comarcas y el programa LÍDER 2014-2020 está ayudando a generar nuevas inversiones en nuestra comarca. Con la resolución de esta última convocatoria 2019, el Grupo Oriente habría asignado el 108% de la financiación total de la submedida M19.2. Habiendo tramitado un total de 378 solicitudes, nos han permitido aprobar 245 proyectos. Entendemos, por tanto, que se hace necesaria la asignación de fondos adicionales al presente programa LÍDER 2014-2020 para seguir esta dinámica de desarrollo en nuestras zonas rurales, dando la bienvenida a la firma de esta adenda del convenio de colaboración de los grupos con el Principado de Asturias. Muchas gracias. Corresponde ahora firmar al presidente del Centro para el Desarrollo del Valle del Ese, Entre Cabos.
Tiene la palabra José Ramón. Bueno, buenos días, consejera, directora, alcaldes, técnicos de los distintos grupos de desarrollo rural. Yo creo que la convocatoria líder correspondiente al año 2019 pues marca el paso del Ecuador de esta edición del programa líder. Es pues un buen momento para revisar los datos de ejecución y también, como no, para reflexionar sobre el impacto que estos fondos producen sobre el territorio. Yo voy a hablar sobre los datos que tenemos en el CEDER Valle del S Entre Cabos al que represento. Durante las pasadas convocatorias hemos concedido más de 6 millones de ayuda en nuestra comarca. Cada año ha sido mejor que el anterior. En torno a 1,5 millones en 2016, poco más de 2 millones en 2017 y hasta llegar a la anualidad de 2018 con más de 2.300.000 euros de subvenciones concedidas. Esto nos hacía pensar que quizás hayamos tocado techo, que la demanda de fondos tendía a estabilizarse, ya que, como bien conocemos, quienes aquí estamos, el tejido económico y social del medio rural no es lo suficientemente dinámico y al final no surgen tantas iniciativas como nos gustaría. Sin embargo, los resultados obtenidos este año nos permiten ser optimistas, no solo en lo que se refiere al nivel de ejecución del líder, sino también en el grado de interés que el programa despierta entre la población y muy especialmente en el empresariado y las personas emprendedoras que continúan viendo estas ayudas como una oportunidad. 2019 ha sido el año en el que CEDER Valle del S Entre Cabos ha comprometido más fondos, sobrepasando la cantidad de los 2.700.000 euros. Estas subvenciones supondrán más de 7,5 millones de euros de inversiones en la comarca, de los que unos 7 millones corresponden a operaciones productivas. Las solicitudes presentadas en esta última convocatoria han sido 83. Y principalmente los fondos se han destinado al sector primario. Ha habido iniciativas de pequeños productores, de arándanos, kiwis o miel. En el secundario destacan ayudas a empresas agroalimentarias, quesos, embutidos o transformación de pequeños frutos, sin olvidarnos del subsector de la madera o las industrias de aprovechamiento de sus productos. También en el terciario hemos apoyado multitud de iniciativas relacionadas con el turismo, hoteles, apartamentos, casas de aldea y albergues en el Camino de Santiago, y con los servicios a la población y a las empresas, especialmente las agrarias. También la formación, como pilar básico del desarrollo de cualquier sociedad, continúa siendo una de las prioridades del CEDER Valle del S Entre Cabos. Los expedientes aprobados en esta línea están vinculados al sector primario, tan importante en nuestra zona, y al aprovechamiento de los recursos naturales. Por supuesto, ayuntamientos, entidades locales y asociaciones de los 5 concejos han recibido la adjudicación de más de medio millón de euros para destinarlas a infraestructuras y a servicios básicos o mejora de equipamientos. En todos los municipios de nuestra comarca se han generado proyectos, tanto de carácter empresarial como no productiva, por lo que podemos considerarnos satisfechos con los resultados obtenidos. Resultados que se consiguen fundamentalmente gracias a las empresas, a los emprendedores y emprendedoras, a las entidades locales y a las asociaciones, pero también a la labor de difusión, información y dinamización llevadas a cabo tanto por los técnicos del CEDER Valle del S Entre Cabos como por la Junta Directiva. Para terminar, pues quiero agradecer la implicación del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Gracias, consejera, gracias, directora, con los grupos de desarrollo rural, y vemos la implicación también con la firma de esta adenda. Así como el trabajo de los técnicos, tanto del Principado como los grupos. Yo creo que los fondos líder y los grupos de desarrollo rural son fundamentales para el desarrollo de nuestro territorio, y creo que tenemos que seguir apostando muy fuerte por ellos. Muchas gracias. Presidente del Centro para el Desarrollo de la Comarca, Óscar Seo.
José Ángel, es tu turno. Bueno, buenos días, consejera, directora, compañeras y compañeros en responsabilidades de alcaldía. Como me decía un gran comunicador, cuando tengas que hablar en público, ponte en pie para que te vean, habla alto para que te escuchen y sé breve para que te aplaudan. Entonces voy a tratar de cumplir con las 3 premisas. Voy a hablar de mi comarca, evidentemente, porque somos una comarca decana en el desarrollo rural. Somos 7 municipios, los más occidentales de Asturias, apenas 500 kilómetros cuadrados de superficie y ya no llegamos ni a los 10.000 habitantes. Una densidad media que no ronda los 19, pero no llegamos a los 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Y de esos 7 municipios, solo 3 pasan de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. El drama del despoblamiento en nuestra comarca es claro y notorio. El impulso que se da desde el Gobierno del Principado con esta nueva adenda al convenio, con estos casi 32 millones de euros, es un impulso necesario. Es un impulso necesario y que yo creo que todos los grupos lo vamos a interpretar así y a aprovechar pues de forma muy generosa para potenciar nuestro medio rural. Pero yo creo que al trabajo, porque ya después de que tantos compañeros y compañeras hablaran aquí, pues queda poco que añadir, pero yo haría una reflexión de cara al futuro. Ahora estamos ya casi en un periodo preelectoral y yo creo que queda un reto muy claro para los grupos de desarrollo y para la red asturiana fundamentalmente. Es cierto que el Gobierno del Principado, como aquí se dijo, apuesta decididamente por el desarrollo rural. Somos la comunidad autónoma envidia, también lo comentaron algunos de los compañeros, en el resto de España, pero nos queda una situación. La Junta General del Principado yo creo que desconoce en su mayor parte lo que son los grupos de desarrollo rural y creen que son como una especie de chiringuitos que tienen determinados alcaldes para distribuir subvenciones a sus amigos, familiares y allegados. Yo creo que ese hándicap lo tenemos que romper y lo tenemos que romper desde la red y desde los grupos. Es la labor prioritaria porque ahora puede haber cambios de gobierno y que no haya las mismas sensibilidades de cara a los grupos de desarrollo. Y somos el eslabón más importante, pero también el más débil de la cadena. Entonces, compañeras y compañeros, hay que trabajar en esa línea. Es cierto que también se comentó que el tema de la gestión, pues bueno, estábamos habituados a un sistema lineal en que, bueno, los proyectos llegaban y salían con rapidez. Ahora estamos en un periodo de la concurrencia competitiva que nos aprisiona en cierta medida y nos hace que la gestión y el día a día de los gerentes y de los técnicos sea muy dificultoso. Se junta todo el último día y es imposible que algunos de los proyectos no se caigan por pequeños fallos que seguramente si hubiera 2 semanas más de plazo se hubieran resuelto y hubieran entrado esos proyectos. Y después nos pasa también, por lo menos en nuestro grupo, de que un proyecto estrella como es el ticket rural está tan compartimentalizado, 7.500 el primer año, 7.500 el segundo y 10.000 el tercero, que nos ocurre que ahora 4 proyectos, 4 emprendedores rurales pues se van a quedar sin una anualidad de ese ticket rural, porque tenemos dinero para la anualidad 2019, nos falta para la 2020 y nos sobra en la 2021, pero como en la 2020 no tenemos, pues esos 4 emprendedores se nos van a quedar sin ayuda del ticket rural, cuando la cosa es que sí tenemos dinero, pero que no podemos trasvasarlo a la anualidad correspondiente. Yo creo que estas pequeñas circunstancias, pero yo sobre todo lo iría en la comunicación. Hoy hablamos aquí con los medios de comunicación, es muy importante la colaboración de la prensa escrita, de la televisión, de la radio, pero también, y yo creo que más importante, es que la propia clase política, sobre todo lo que nos representan en la comunidad autónoma, conozca de verdad cómo se funciona en un grupo de desarrollo, el trabajo que se viene desarrollando, la importancia que tiene para el medio rural, y yo creo que esa es una asignatura que tenemos pendiente y que debemos pues apurarnos para no tener que recuperarla en años sucesivos. Muchas gracias y a trabajar.
Es el turno del presidente del Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa. Tiene la palabra Mino. Bueno, buenos días. Bueno, primero brevemente, como todos los grupos, mi grupo, el Camín Real de la Mesa, un grupo muy extenso de municipios, pues mostrar la satisfacción. Yo creo que es el compromiso que teníamos en el 2016 cuando firmamos los convenios, revisar cómo iba la ejecución y la posibilidad de la ampliación del dinero destinado a la medida líder en el 2018. Estamos en el 19, estamos hoy plasmando los compromisos que teníamos, que nos lo hemos ganado por una buena ejecución del programa. En fin, con todas las dificultades que estamos hablando y que en las futuras negociaciones que correspondan en el nuevo periodo, pues habrá que mejorar, porque es manifiestamente mejorable, no solo aquí, a nivel de todo el Estado. Hay dificultades, como bien sabéis, pero también yo creo que hay que avanzar y mirar también un poco hacia adelante. Como ya habéis hablado un poco todos, en fin, de los proyectos, mi grupo, digamos, del entorno de 200 proyectos informados, que vemos que es una buena ejecución del programa. Me gustaría reivindicar brevemente también lo importante que son no solo los proyectos privados, que es fundamental para la diversificación y el desarrollo económico, sino lo importante que son los proyectos públicos. En mi comarca, como estoy seguro que la mayoría de las comarcas, estamos trabajando con proyectos para el ahorro energético, modificando, en fin, sobre todo temas relacionados con los alumbrados públicos, con temas de llevar la fibra óptica a ciertos sitios, con centros de empresas, con la recuperación del patrimonio. Son fondos muy importantes porque abarcan un poco ese objetivo de mejorar sobre todo los servicios públicos y las posibilidades económicas, ¿no? Y hoy, en esta jornada en concreto, con los medios de comunicación, también lo importante que es, como diría, para que vayan a nuestros sitios, para que vayan a mi municipio, para que vayamos a nuestras comarcas, la gente, lo primero que tenemos que decir es que nosotros mismos tenemos que decir que nuestros sitios son maravillosos para vivir. Y eso es un tema que yo llevo interiorizado desde hace muchos años, porque llevamos toda la vida hablando en fin, a veces del aspecto negativo de las cosas, cuando en realidad tenemos muchas cosas positivas y nuestras cosas positivas están por encima del tema, en fin, yo creo que es una oportunidad. La crisis, si algo ha demostrado la crisis económica, es que hay que producir de todo y en todos los sitios, y que hay posibilidades también, con el avance tecnológico, de que muchísimas actividades que antes eran exclusivamente urbanas, hoy se pueden desarrollar desde cualquier sitio. Y la base de todo es la diversificación económica y el desarrollo económico para tener buenos servicios públicos y para asentar población. La actividad agraria, agrícola y ganadera es fundamental, pero hay que decirlo claramente, no es suficiente. Afortunadamente hubo mucho avance tecnológico y no es suficiente para mantener un nivel crítico de población en el mundo rural. Eso hay que decirlo, porque hoy un ganadero tiene más vacas que antes un pueblo entero. Y afortunadamente ha mejorado su calidad de vida, ha mejorado todo el sistema, todo ello. Pero evidentemente hoy no debemos de mirar que el futuro está en el desarrollo económico que lleva aparejo todo el tema agroalimentario, tecnológico, energías renovables, agricultura y ganadería sostenible. Todo eso se abre un abanico ahí inmenso, que yo entiendo que los grupos de desarrollo rural somos fundamentales para ello, y encima tenemos las herramientas adecuadas, y que en nuestros municipios hay mayor calidad de vida, hay menos paro, hay más integración social, hay en fin, más oportunidades para la gente. Por eso debemos de competir desde lo positivo, como bien decía Alejandro, con el tema impositivo. Aparece estos días noticias, parece que positivas en esa línea, porque si no
el atractivo de la ciudad es bestial y tenemos que tener algo por encima de ello para recuperar gente, porque la base de todo es recuperar gente del mundo urbano o periurbano hacia el mundo rural. Bueno, que siga así, muchas gracias y seguiremos viéndonos seguro. Gracias. Buenos días a todos, presidentes y presidentas de los grupos de Desarrollo Rural de Asturias, directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, alcaldes, alcaldesas, señoras y señores. La sociedad española ha situado entre sus preocupaciones el despoblamiento del campo. Hemos tomado conciencia de que en el contexto de una Europa envejecida, los problemas derivados de ese envejecimiento se agravan en los espacios territoriales alejados de la ciudad. Esta realidad nos obliga a cambiar nuestros esquemas y también nuestra política. Un cambio que pasa, en mi opinión, de forma ineludible por entender el medio rural como un espacio vivo, un espacio con proyecto propio, en el que se articulen políticas que integren adecuadamente el desarrollo económico y la conservación. Un territorio que sea capaz de movilizar todos sus recursos y posibilidades, que dé rentabilidad a su propio hacer y saber, que fortalezca marcos de integración y de cooperación. Y hablo de un enfoque integral, porque la política rural es también política de cohesión social y territorial. No es posible apostar por la simple continuidad, ni anteponer la añoranza de situaciones y de estructuras sociales de un pasado que no va a volver y que además resulta anacrónico. Tenemos que admitir que tras planteamientos de revivalismo cultural muchas veces hay inercias que no son útiles y en demasiadas ocasiones otros intereses enmascarados. Por eso, la firma de estos nuevos convenios de colaboración entre el Gobierno de Asturias y los grupos de desarrollo rural es especialmente pertinente. Tenemos que anticiparnos con propuestas renovadas a los nuevos desafíos y seguir dando respuesta a problemas no tan nuevos, pero que siguen marcando la agenda de nuestras prioridades. Me estoy refiriendo a la construcción de una sociedad de oportunidades que se desarrolle a la misma velocidad, sin diferencias en función de que se viva en el campo o en la ciudad. Una sociedad, por lo tanto, más justa, más equitativa para todos los hombres y mujeres, también para los que vivimos en el medio rural. Queremos contribuir a promover una adecuada evolución de los territorios rurales que tenga en cuenta sus valores culturales, ecológicos y paisajísticos, pero evitando su conversión en museos, en espacios artificiales forzados. Y para eso tenemos que apostar por el futuro, porque para avanzar necesitamos política, ideas, necesitamos visión, no indiferencia. Y todo ello por muchas razones, porque no podemos, desde una perspectiva de progreso y de justicia, dar la espalda a la gente que vive en el medio rural, porque hacerlo tiene como consecuencia un vacío territorial en muchos casos irrecuperable, y porque supone resignarse a la pérdida de las más sencillas, las más asequibles y las más útiles capacidades con las que contamos como sociedad para seguir creciendo. El medio rural dispone de recursos y de tecnología para apoyar la lucha contra el cambio climático, para satisfacer las necesidades de suelo agrario y forestal, para producir energías limpias. También dispone de espacio para atender las demandas de ocio, de conservación de la naturaleza y hasta de edificabilidad que exigen los ciudadanos. Frente al abandono, la fragmentación, el silencio o la desesperanza, es necesario recuperar una estrategia global que propicie la integración de la agricultura y la ganadería, los bosques, la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en un marco de desarrollo sostenible. Hablo, por tanto, de desarrollo rural integral, que es verdad que no puede apoyarse solo en la actividad vinculada al sector primario, sino que tiene que incorporar nuevos escenarios de diversificación económica para la creación de riqueza y empleo, en particular entre los hombres y las mujeres. La realidad y la experiencia de más de 20 años de políticas territoriales rurales demuestran que la articulación de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos de alta participación social, como por ejemplo el LEADER, es camino seguro para la diversificación, para la creación de actividad económica estable. Esa experiencia afianza mi opinión de que el LEADER, como realmente deberíamos decir, es una iniciativa imprescindible si queremos abordar el desarrollo de nuestros territorios rurales y es también
una herramienta necesaria. Es cierto que no es la única, pero es muy importante, una herramienta necesaria para abordar el despoblamiento del campo. En el Gobierno de Asturias creemos en el líder. Siempre lo hemos hecho. Nuestra comunidad fue precursora al poner en marcha en los años 80 del siglo pasado, lo recordaba José Ángel, el programa Oscoseo. Desde entonces hasta nuestro actual programa de desarrollo rural han pasado muchos años y hemos acumulado experiencia en emprendimiento rural. Con la firma de este nuevo convenio entre la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y los grupos de desarrollo rural, reforzamos esa confianza y la capacidad económica del programa. Y no porque nuestro programa de desarrollo rural hubiera sido cicatero con el desarrollo rural, que no lo fue. No lo fue cuando aprobamos en 2015 y propusimos destinar al programa 70 millones de euros, el 17% de nuestros recursos totales, un porcentaje que superaba con mucho el 5% que exigían los reglamentos. Además, y tras una intensa reflexión sobre el funcionamiento de los grupos, a la vista del análisis del periodo anterior, en el marco de los nuevos reglamentos, modificamos, es verdad, de forma radical, la forma en que se venía trabajando y la gestión del líder, pero sin perder lo esencial, la subsidiariedad, y tratando de recuperar esa orientación inicial, porque quiero recordar que LEADER, que LEADER, es un acrónimo que significa vínculos entre acciones para el desarrollo de la economía rural. Vínculos entre acciones para el desarrollo de la economía rural. Y estoy hablando de confianza, porque el programa LEADER se basa en la confianza. Confianza en la capacidad del territorio para que diseñe su estrategia de intervención, que en Asturias se traduce en 11 estrategias distintas. Confianza en la capacidad del territorio para asignar competencias a los grupos en la gestión de medidas. Asturias es la comunidad de España en la que los grupos de acción local son responsables de la gestión y del impulso de más medidas. 14 en total, una vez que incorporemos las que se han introducido en la última modificación del PDR. Confianza en la capacidad del territorio para hacer a los grupos colaboradores de la Administración, poniendo en marcha una forma de trabajar transparente que incorpora una senda de gasto conocida previamente, con criterios objetivos de valoración, asegurando la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la financiación de los proyectos, y que ha dado dificultades, es verdad, porque además la estábamos poniendo en marcha por primera vez y os he escuchado con atención y seguro que la podemos mejorar, pero que nos da a todos seguridad y le da seguridad al ciudadano. Hemos resuelto ya 3 convocatorias de ayudas en los años 2016, 2017 y 2018. En total se han apoyado 1.106 proyectos con una inversión pública de 44,7 millones de euros que suman más de 80 millones de inversión en el medio rural. Somos innovadores porque nuestro ticket rural, nuestro ticket del autónomo rural es una medida de desarrollo rural que solo existe aquí, en Asturias, y que ya ha llamado la atención de los expertos en desarrollo rural, que la definen como una medida estructural para incentivar el emprendimiento en los territorios rurales. Por cierto, el 60% de los 182 beneficiarios del ticket del autónomo rural son mujeres. Es un buen balance. Y para haber alcanzado estos resultados hemos tenido que contar con equipos humanos. Se ha hecho hoy mención a los gerentes, al personal de todos los grupos. Yo quiero también referirme a la Dirección General de Desarrollo Rural y particularmente al Servicio de Desarrollo Rural, a su jefe de servicio, que también ha trabajado mucho y bien. Es un buen balance, pero no nos conformamos. Queremos seguir avanzando. Por eso hemos iniciado este proceso de análisis y revisión de cada una de las 11 estrategias de desarrollo rural y hemos decidido también destinar más recursos económicos a las inversiones rurales. Casi 32 millones de euros adicionales, lo que hacen que al final del programa, en el año 2023, habremos dedicado al programa LEADER en Asturias 102 millones de euros, el 20% de nuestro programa de desarrollo rural. Decía al principio que hemos incorporado como sociedad a la agenda política el problema de la despoblación del campo. Revertir esta situación es un desafío de una extraordinaria dimensión que necesita un enfoque de país y el apoyo de una Europa comprometida con sus zonas rurales. Necesitamos un pacto de Estado que asegure a los habitantes del medio rural infraestructuras, incluido un buen acceso a Internet,
que asegure equipamientos y que asegure servicios. Y tenemos que seguir fortaleciendo el tejido económico de nuestros pueblos, continuar trabajando desde esa confianza a la que me refería antes. Concluyo. Los grupos de desarrollo rural, los grupos de acción local, habéis trabajado a lo largo de los últimos 25 años como dinamizadores del territorio y como vanguardia del desarrollo rural. Sois la voz del territorio. Habéis liderado, junto con la Consejería de Desarrollo Rural, la modernización, la diversificación, la capacidad de los pueblos. Hemos querido, todos juntos, fomentar ese orgullo de ser rural. Hemos repetido que el campo está ahí. Hemos exigido derechos de ciudadanía y hemos trabajado para hacer un poco más pequeña la brecha rural-urbano. Hemos impulsado la economía local con visión global. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo porque tenemos no solo capacidad, sino nuevos recursos económicos para ello. Y lo más importante, porque los hombres y mujeres rurales de Asturias lo merecen. Con esto de que cada día es el día de algo, hoy coincide que son 2 días. Hoy es 21 de marzo y es el Día Internacional de los Montes y también es el Día Internacional de la Poesía. Yo creo que los montes son los pulmones del planeta y que la poesía es el corazón de las sociedades avanzadas. Pero para nosotros, para este micromundo del desarrollo rural, el 21 de marzo de 2019 es el Día del Desarrollo Rural. Y el desarrollo rural es el pulmón y es el corazón de una sociedad cohesionada. Gracias por vuestra atención y buenos días.